¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Comenzamos el mes de mayo del 2026 haciendo el capítulo número 27 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida a nuestro espacio audiovisual. Te recuerdo que nos puedes seguir en YouTube y en Instagram como Radio UNIAC. En este capítulo estaremos conversando con Karin Cuyul, cineasta, directora de La Vida que Vendrá, esperanzador documental con registros nunca antes vistos sobre los movimientos sociales en Chile y que desde hoy, jueves 7 de mayo, está en cines gracias al programa de distribución Miradoc Estrenos. Pero antes, como cada jueves, recibimos en Radio UNIAC a Raúl Roja Montalbán, crítico de cine especializado en historia del arte, docente de aquí de la universidad, que nos trae algo que comentar importante. ¿Cómo estáis? Traemos mucha información y lo más importante es que hace tiempo que no comentábamos una película chilena, así que nos dimos una vuelta y encontramos ahí algo como para comentar. El día puro cine chileno. Sí, nos faltaba ahí comentar nuestra industria. Cuerpo Celeste de Naira Illich, recién estrenada, su segundo trabajo largo, ¿cierto? Y lo interesante es que funda un poco, película filmada en el norte, ¿cierto? Se nos vuelve a repetir un poco como ese escenario que ya habíamos en el flamenco, o también un poco en la batalla tras otra, que también hay un lugar de transición, ¿cierto? El desierto, ¿cierto? El desierto como escenario, pero también un poco en qué época está ambientada esta ficción de época, que es justo en la transición del 89 al 90, ¿cierto? La vuelta a la democracia, y cómo la película juega, ¿cierto?, con esa época encarnado, o de donde vemos la película desde el punto de vista de Celeste, una gran actriz que es Helen Murkowski, ¿cierto?, que es Celeste, donde el personaje también se va a fundir con este periodo de transición. Es una chica que está transitando de la infancia a la adolescencia, ¿cierto?, a la adultez, y hace un símil también con ese paso, ¿cierto?, de la dictadura de la democracia, que para muchos también fue como un momento como bastante como de incertidumbre. O sea, como ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Va a funcionar la democracia? ¿Va a funcionar el Estado? ¿Vendrá la alegría que se prometió? Totalmente. Y ahí hay algo también como muy como que en ese trasfondo se siente eso, como que el no se empieza como a borrar. Ese arcoíris, como que en el desierto ya como empieza a perder color. Entonces la directora un poquito juega con esa transición ahí. Y, claro, un relato desde el punto de vista de una adolescente, ¿cierto? Pero, en un desierto y con una familia, ¿cierto?, que veranea ahí, que ¿cierto?, y que está como está al expectante, ¿cierto?, por ese presente o ese futuro que vendrá o no vendrá, cómo será, porque también hay que entender también que la democracia en algún momento también estuvo en riesgo. Pinochet todavía se había guardado un lugar y en algún momento amenazó con sacar de nuevo a los militares a la calle, como el tanquetazo que recuerdo, ¿cierto? Entonces, como que la película como proyecta ese miedo de época desde el punto de vista del personaje. Ahí es donde un poco también la realidad se te cuela. El desierto también guarda y de alguna momifica ciertas cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas hay en el desierto? ¿Qué había en el desierto en esa época? Es como la pregunta un poco que el mismo personaje se tiene que enfrentar. ¿Cuál es mi futuro? No conozco nada del mundo, y sobre todo un poco como los mismos padres como que se niegan a contar en qué mundo estamos, obviamente por proteger a esta chica. Esta película es largometraje dirigido por Naira Illich, escrito y dirigido por ella, con el elenco lo completan Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, y distribuye Storyboard Media. La directora dijo que esta película estaba basada un poco en su autobiografía, ¿verdad? Su infancia, creciendo en el desierto de Atacama. ¿Y qué podríamos decir que es lo diferenciador original dentro de tantas películas sobre el desierto de Atacama o sobre política, ¿verdad? Dictadura. Claro, creo que toma como... Yo siempre soy una persona que personalmente prefiere el norte que al sur. Como muy conectado con esa idea como de la playa, el desierto, y sobre todo como la idea como creo que logra captar un poco
la soledad que hay en ese desierto y cómo los personajes se sienten como absolutamente pequeños frente a esa inmensidad del desierto que no tiene fin para uno, como que uno se podría perder en ese desierto y en esas playas. Ahí hay algo como muy bonito como de haber tomado el tiempo de ese desierto como y haberlo como conectado con los personajes. Ahí está, creo que un poco la gracia como de conectar ese personaje con ese tiempo y con esa soledad que está en ese desierto. Pero para mí el dato un poco, y ahí también tiene que ver un poco con la misma como biografía de la directora, es que como ella es del norte, también se enfrentó también como a esto como ya entrada a los 90, como enfrentarse a la realidad, bueno, ¿qué dejó la dictadura? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuáles son las consecuencias? Y ahí es donde está como el gran dato que en el norte estaba Pisagua, que es el centro de detención, o sea, como, y si uno se pone a sacar la cuenta y uno ve el pasado, o sea, como Pisagua funcionó como centro de detención del 73 al 90. O sea, como 17 años casi de un centro de tortura, y todas las consecuencias que eso ocurrió. Entonces ahí es donde, en ese desierto, en ese trasfondo, también hay muertos, también hay personas, ahí hay una búsqueda, ¿cierto?, por dónde están. Y ahí es donde a veces igual yo sentí en algún momento que la película ya la había visto. Y dónde estaba esa conexión con Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán. Hay algo muy parecido. Y ahí es donde creo yo como lo que podría haberle faltado a la película es que quizás el personaje femenino, ¿cierto?, no cruza ese paso, no cruza esa realidad, y muchas veces esa realidad como que se queda un poco de fondo. Un poco como se quedó la justicia en este país, ¿no? Ahí, claro, ahí es donde, claro, entonces, ahí es donde quizás como que si ya estaba presentado esa realidad, ¿cierto?, el personaje dentro de su ignorancia, ¿cierto?, de lo que es, no logra cruzar, no pregunta, o pregunta de una forma muy tímida. Ahí es donde yo creo que se queda un poco corta, creo, esa realidad. El arco dramático. El arco, también, claro. Para que sea. Ahí también hay virtudes también, como a mí me gustó mucho cómo filmaron a la chica. En algún momento parece muy niña, en otros momentos parece más adulta, y ahí también es muy interesante. Y la familia se fragmenta en algún momento y la chica solamente queda con su madre. Entonces también hay algo un poquito como la relación que establece el personaje con esa madre, una madre que parece ser no es capaz de hacerse cargo, ¿cierto?, de ella o del infortunio que le ocurre, y ahí es donde aparece también la hermana, que es Mariana Loyola, como un núcleo muy, muy femenino para un poco guardar y proteger esta infancia y llevarla al crecimiento. Vayan a ver Cuerpo Celeste de Naira Illich a los cines del país. Y antes de despedirnos con Raúl, para dejar paso a la invitada, se viene el Día de la Madre, entonces tenemos algunas recomendaciones por esta ocasión. Muchas. Pero me voy a ir por las como de las más suaves, las más conocidas, a la más fuerte, que para mí es como la gran película. Mami de Xavier Dolan, franco-canadiense, que trabaja mucho el tema como de las familias disfuncionales, y para mí una de las filmaciones, uno de los momentos más estremecedores de cómo se filmaba una madre, está en una película que se llama No es más que el fin del mundo, del 2016. Una relación problemática entre madre e hijo, y en un momento el hijo abraza a la madre y la madre solo se ve en negro. Como ahí muy patente como el conflicto entre los personajes. Mami, Lady Bird, de Greta Gerwig. Cuando vi Cuerpo Celeste, recordé también otra película que es Petite Maman, que es una pequeña mamá de Céline Sciamma, una hija que mágicamente se encuentra con su madre a la misma edad. Una película muy linda, muy como del espíritu de Ghibli, de los viajes, ¿cierto? Y en este caso un viaje personal, todo sobre mi madre. Una de las más importantes para mí, de Almodóvar. Everything, Everywhere, All at Once también, que también el conflicto familiar. Y para mí la película más estremecedora, y quizás la película más importante del siglo XXI, se llama Incendies, de Denis Villeneuve, el director de Dune. Antes de que se pusiera a hacer el blockbuster, hizo una película que para mí es trascendental, que tiene que ver con cómo una madre, ¿cierto?, transforma el dolor en amor, y viceversa, ¿cierto? Cómo convive con un hecho como terrible, ¿cierto? Y ahí está lo bello, una carta para el hijo y una carta para el violador. Ahí está la película. Creo que para mí es la más importante, que habla un poco de la capacidad de una madre de amar a pesar de todo.
Excelente, ahí están las recomendaciones por el Día de las Madres que se viene este domingo. Como siempre, un gustazo, Raúl, Muchas y nos gracias, vemos siempre. en la próxima. Que esté bien. Vamos ahora con la entrevista que anunciábamos al inicio del programa. Recibimos en los estudios de Radio UNIAC a Karin Cuyul, cineasta y productora chilena, cofundadora de Pequén Producciones, desde donde ha impulsado proyectos de ficción y documental. En 2019 estrenó su ópera prima como directora, el largometraje documental Historia de mi nombre, en el Festival de Rotterdam, donde recibió la mención del jurado. En 2023 estrenó el cortometraje Notas para el Futuro y en 2025 el largometraje que viene a hablar hoy, La vida que vendrá, ambos presentados en el Festival de Cine de Valdivia. Desde hoy está disponible La vida que vendrá en salas de cine comercial independiente en todo Chile, gracias a Miradoc. ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Cuéntanos brevemente, si te puedes acercar al micrófono. Sí, creo que está muy arriba para mí, ¿no? Ahí. Ahí. Brevemente, ¿cómo nació esta idea y cuán arduo fue el proceso de hacer una película con puros archivos de registro de archivo, ¿verdad? Documental. Bueno, como decías tú, mi primera película fue Historia de mi nombre y ahí fue mi primer acercamiento con los archivos. Aunque en Historia de mi nombre los archivos estaban acotados como al archivo familiar prestado y VHS, entonces estaban adscritos muy a la primera parte de los 90. Pero cuando estaba haciendo esa película me di cuenta de las múltiples películas que quedaron guardadas con el material que no se podía usar. Entonces creo que ahí quedó como incubado el bichito de trabajar con archivos. Luego creo que, bueno, después ese mismo año se atraviesa el estallido en Chile, la revuelta social del 2019. Y después entramos en pandemia, pasaron todas las cosas que pasaron, pero en ese como mood de Chile estábamos también como esperando que hubiera un proceso que nos abría una idea de esperanza de nuestra época. Entonces ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué tal si pensamos la esperanza como qué otros momentos de esperanza han existido antes en nuestra historia? Y ahí yo me propuse que tenía que ser una película solo con archivos. Y con esta idea de que, ok, vamos a cambiar nuestra constitución. Ahora, lo que pasó fue este elemento en que perdemos el proceso constituyente. Entonces ahí quedó como, bueno, no solo yo, sino que quienes creíamos en ese proyecto, con esta sensación de desazón política, como otra vez, como ya se fue nuestra oportunidad, o quizás cuándo más vamos a volver a tener esta oportunidad de pensar en un Chile diferente. Entonces ese como elemento dramático que ocurrió nacionalmente fue paralelo a tu proceso. Fue paralelo a mi documental. proceso. Entonces tenía dos caminos, como o me quedo pensando en que esta película ya no tiene vuelta. Que es abandonar el proyecto. Sí, o sea, me quedé sin película. O sea, en el 2022 casi que pensé eso. Pero creo que eso también entraba como elemento que construye finalmente la película que es hoy día. Como preguntarnos acerca de cómo nosotros nos relacionamos con esos procesos y con nuestras propias derrotas. Algo que se destaca desde el tráiler es que esta película rompe con el archivo de los 70, 80 en blanco y negro, ¿verdad? ¿Por qué fue importante? Bueno, también fue un descubrimiento tuyo encontrar este archivo a color inédito. ¿Por qué crees que es importante romper ese paradigma que tenemos en el imaginario colectivo de la memoria en blanco y negro? Lo que pasó fue que cuando empezamos a hacer la investigación de archivos y a recopilar archivos para la película, me di cuenta que sí, bien, había una gran parte de archivos en blanco y negro, también había todos unos archivos nuevos y novedosos que yo no había visto, que estaban de origen en color. Mucho archivo fílmico que fue filmado tanto aquí como por gente extranjera que vino a Chile, sobre todo también como a registrar el proceso de la Unidad Popular, que eso fue muy interesante, que siento que toda nuestra historia a partir del golpe de Estado está situada casi toda, o nuestro imaginario, desde un lugar de la violencia, del dolor únicamente, y no me parecía justo que si existían estas imágenes no pudiéramos compartir estas imágenes. Entonces pasaron dos cosas. Uno, que me enojé porque, como dije, porque llevábamos un catastro, habíamos hecho un catálogo de todo el material que íbamos recibiendo
investigando, y de repente empecé a ver como en el filtro de cuántos material a color tenemos, y eran bastantes. Y yo dije como, pero ¿por qué nunca vimos esto? ¿Por qué no está dentro de nuestro imaginario ver esas escenas? Porque estos archivos, no sé, algunos permanecieron ocultos, otros están fuera de Chile, como este archivo muy importante que está del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces ahí empecé a integrar eso como un elemento narrativo también dentro de estas preguntas, como aparte del pesimismo, como esta representación de las clases populares que también pudieron soñar, y soñaron con una idea de país, pero que ese relato no se nos acercó. Me gustaría saber cómo fue, o sea, ni me imagino el arduo proceso para poder procesar toda esta información, todo este archivo, encontrar un norte como un hilo conductor y plantear este documental que yo lo consideraría como el tipo de modalidad reflexiva, ¿verdad? Con tu voz en off que va como reflexionando, valga la redundancia. ¿Cómo lograste sentar la cabeza, cortar el proceso y decir, ya, hasta aquí llego, no más recopilación de archivos y este va a ser el hilo conductor? ¿Cuánto tomó? Muchísimos años, ¿verdad? No tantos años, fíjate. Yo había empezado la primera parte de investigación en el año 2021. Y ahí me acerqué a los primeros archivos amateurs de Luis Costa, en Villanueva, de la Nicole Zenerman, los archivos de la USACH. Y todo lo demás fue lo que Internet me podía ofrecer, porque además yo estaba fuera de Chile. Y coincidentemente, la película, como el proceso de producción de la película, que fue terminar de cerrar toda la investigación de archivos, fue en el año 2023, que mismo año en que se cumplieron los 50 años del golpe de Estado. Entonces era un año muy particular, muy simbólico, ya habíamos pasado el proceso constituyente, entonces todo ese año lo dedicamos a recopilar archivos, todo lo que hubiera. Y ahí tomamos ciertas decisiones, y la primera que tomé justo fue la del color, como ya vamos a dejar todos los archivos en blanco y negro fuera, y eso implicaba como sacar varias horas de visionado y concentrarnos solo en el color. Igual había material precioso en blanco y negro, pero mi decisión fue como ya no, vamos a hacer esto corte de raíz. Y luego, entonces todo ese 2023 empezamos a organizarnos a través del color. Y ya luego, hacia el inicio del 2024, lo que pasó fue que empezamos a contactar a los titulares de los archivos, o los dueños de los archivos, como se quiera llamar. Y ahí había todavía archivo oficial, como producido por las televisiones, tanto nacionales como extranjeras, mucha producción internacional. Y ahí ocurrió algo que fue como relacionarnos con el archivo de manera transaccional, como entramos en esas conversaciones con estas entidades. Y eso a mí no me pareció cómodo. Porque aparte habían todos estos otros personajes que habían construido desde el ímpetu de querer rescatar imágenes de Chile. Y un poco este sentido como del colectivismo y de compartir y que se difunda la información. Entonces ahí vino la segunda decisión, que es como ya, para afuera todos los que son canales y entidades que lucran un poco más con las imágenes. Entonces ahí ya salió otra parte del stock de archivos, digamos. ¿Y cómo fue para ti quizás el impacto emocional de remover estos archivos y de pasar a remover tu propia historia, no? Sí, o sea, bueno, sobre todo porque además, como te contaba, casi todo lo empezamos a armar el mismo año en que se cumplían los 50 años del golpe de Estado. Creo que eso sí afectó emocionalmente mi forma de revisar los archivos, además, porque en Chile estábamos conmemorando de muchas maneras capítulos súper dolorosos. O sea, yo estaba muy pendiente de lo que estaba pasando acá. Entonces también atravesada por esas imágenes y por esas sensaciones, como los sobrevivientes hoy, y siempre en estos años que son como cerrados, como, no sé, estos 50 años, uno tiende a hacer revisión, como qué es lo que se ha conseguido hasta ahora. Y eso igual me influyó un poco, como, y ahí empecé a mirar los archivos con como con este rescate de la gente, lo que creyó, la fortaleza que tuvieron para resistir, para organizarse, y que al final fue un regalo igual, encontrar en esas imágenes la fortaleza que yo ya había perdido porque encontraba porque habíamos perdido nuestro proceso.
A mí lo que me llamó la atención cuando vi la película, o el momento que más me gustó, sin revelar mucho, fue el archivo de Nicole Szenderman, ¿verdad? Que es como pasáis por todas las emociones a la vez. Te ríe, te da rabia, pero celebra a un lado, el otro. Es como bien irreverente. También, ¿cómo fue ese archivo cedido hacia ti? ¿Ella lo tenía pensado para algún proyecto? ¿Te lo cedió a ti? ¿Está en internet? ¿Cómo fue? Todo lo encontré en internet. Y el archivo de la Nicole Szenderman, que es muy bueno, yo creo que era una joyita de YouTube. Porque mucha gente lo conocía. Uno se acordaba de vistazos de escena, como flashazos, ¿verdad? Sí. Y no sé, y es un video que tiene muchos años en YouTube y tenía muchas visualizaciones y muchos comentarios. Pero además como que tiene una fuerza, justamente como un arco dramático tan chileno además. Como nuestras celebraciones, como la gente se empieza a enterar de la noticia, a celebrar la noticia, otros medios incrédulos. Tenía una pulsión muy convincente, no sé, como ganas de... Al fin estamos celebrando además algo. Ya pasado los 2000, porque esto pasó el 2006. Claro. Y luego contactamos a Nicole y le contamos, y obviamente le hablamos de la película. Ella quiso... O sea, se sintió como muy representada, como que su material estuviera dentro de esta película, así que todo fue como muy orgánico. Tanto con ella como con otras personas que nos dieron archivos e instituciones. Y hay archivos también anónimos, ¿verdad? Como que no se sabe el autor, sí. De redes sociales sobre todo. Sí, sí hay archivos de los que, pero son los menos, de los que no encontramos titulares, o sea, como quienes eran, o algunos de sus dueños habían muerto, y no encontramos a la descendencia. Hay un par, no los voy a revelar, pero hay un par. ¿Qué le podría decir a las personas que dicen para qué ir a ver otra película de dictadura? ¿Cuál es lo original o destacable de esta? Yo creo que justamente nos saca de ese lugar de representación de violencia y de dolor, sin dejar que igual tiene sus momentos que es una película por momentos triste o melancólica. Pero creo que esa vitalidad que tienen esas imágenes, que no se han visto, muchas de ellas, y además que creo que hay una cosa como del espíritu de resistencia chilena que es muy contagioso. Entonces, yo les diría que se den una oportunidad de revisar nuestra historia, porque además, algo que hablábamos mucho esta semana, como que 50 años parece mucho, pero fue ayer. O sea... y son 50 años de nuestra historia vistos en estas imágenes, y creo que, no sé, puede ser interesante, sobre todo en el momento actual en el que estamos en Chile, y en el que no solo está Chile, estamos en el mundo. Sí, yo me quedo con tu palabra de esperanzador, porque también me pasó un poco a mí después de todo el proceso constituyente, de los dos procesos constituyentes. Uno ya dijo, yo no quiero saber nada más de política, sí. Ya no hay esperanza, todo, pero esto como que te vuelve a generar aquí que es importante seguir, ¿no? Como mantenerse ahí y no decaer. No decaer, y porque en el fondo yo creo de verdad que si nos quedamos en ese lugar de, ok, perdimos y vamos a perder siempre, es como que se nos cancela la idea de soñar algo, de seguir pensando que hay cosas por hacer. Y si se nos secuestra esa sensación o esa idea o esa fuerza, o sea, ¿qué más queda? O sea, ¿para qué estamos acá? No tiene que ganar el individualismo, ¿verdad? Eso es. Estamos con Karin Cuyul, directora del documental La Vida que Vendrá. Y para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a nuestro auspiciador de cada jueves, Mazamiel, Panadería y Pastelería. Están en Baranmena 177 San Joaquín, Conde el 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Y próximamente en Santiago Centro, cuarta sucursal de Mazamiel en Barrio Mata Sur. Cada jueves nos traen una cajita de regalo para nuestros invitados e invitadas. Aquí está la cajita dulce de regalo para Karin Cuyul, con mucho cariño de Mazamiel. Aquí está en la cámara, si la pueden ver, en la transmisión, y para muchas la Karin. Gracias, para que se haga endulzar la tarde, porque tiene función en Valparaíso, ¿verdad? Cuéntanos un poco de eso. Ya, de aquí me voy corriendo a Valparaíso. Y tenemos hoy día la función estreno. Se va a estrenar simultáneamente en las distintas salas independientes a partir de hoy, y en algunas salas comerciales tanto en Santiago y en región de las comerciales en Temuco.
que es importante que ojalá la gente de Temuco vaya. Hay archivos cedidos por parte de la Universidad de la Frontera en Temuco. Y eso, vamos a estar recorriendo la película norte, sur y centro de Chile. Gracias a Miradoc, quien nos hizo este contacto, que nos invitó también como Radio UNIAC a la función de prensa, y les dejamos invitados para que la vayan a ver en cine y sala independiente a lo largo de todo el país. La información la encuentran en miradoc.cl, pero en Santiago destacar que la podrán ver desde hoy en Cinépolis La Reina, Cinépolis Puente Alto, Cinemark del Portal Ñuñoa, Cinemark Plaza Vespucio, Cineplanet del Costanera Center, en Centro Arte Alameda Sala Seina, Sala K Mayor, Cine CCC y en la Sala Nemesio en La Reina. Cari, nos quedan los últimos minutos. ¿Qué mensaje viral le tendría a la gente para que se adentre con el cine chileno y elija el cine chileno frente a toda la oferta que hay hollywoodense, ¿no? Sí, es que las hollywoodenses las van a poder ver en cualquier momento. Sí. O sea, oportunidades van a sobrar. Las películas chilenas que están ahora en cartelera, que creo que sigue justo Cuerpo Celeste, La misteriosa mirada del flamenco, está Matapanqui, de las que estoy recordando ahora, y ahora La vida que vendrá, y Si vas para Chile también, de los estrenos de Miradoc. Vayan a verlas, o sea, cuesta mucho, probablemente hay un poco de incertidumbre también como qué es lo que va a pasar a propósito de los fondos culturales, cuál es este plan de reconstrucción nacional. Entonces vayan a ver el cine chileno, por favor. Es muy importante este fin de semana, así que no se pierdan La vida que vendrá de Karin Cuyul en salas de comerciales y cines independientes de todo el país. Ha sido un gustazo y esperemos que mucha gente vaya al cine a ver La vida que vendrá, ¿no? Sí, vayan. Vayan, más información en miradoc.cl. Muchísimas gracias, Karin. Te esperamos en una próxima en Radio UNIAC con algún otro proyecto, lo que quieras venir aquí a comentar. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves 14 de mayo a las 2:30 de la tarde con más de Imagen en Movimiento por Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas. Le deseo un feliz día a mi mamá adelantado que se viene el domingo y te esperamos en la próxima en radio.uniac.cl. Nos vemos. Chau. Hola, soy Leonardo Cabezas de Radio UNIAC y estamos en la función de prensa de La vida que vendrá de Karin Cuyul. Esta será una película a color. Hola, mi nombre es Karin Cuyul, directora de La vida que vendrá, y quiero invitarles a todos a verla a partir del 7 de mayo. La película es realmente impactante, muestra de una manera impresionante un archivo que retrata la historia de nuestro país, material muy valioso que hay que ver. Relaciona el pasado de la dictadura con el presente, con el estallido social, y las imágenes conectan muy bien. Se siente muy cercana contándote su proceso, cómo fue que está descubriendo estos archivos. Me impactó mucho el momento de la entrega de la banda presidencial a él. Cuando llegó la democracia, como que me dio escalofrío, o sea, fue como un momento así como de emoción, como que me dieron ganas de llorar. Me gustó mucho ver la cara de Pablo Longueira, Jovino Novoa, Iván Moreira, entre varios otros, desilusionados en el juicio a Pinochet en Londres. La muerte de Pinochet, ver ambos lados, que hubiera registro de la gente reaccionando a la noticia, tanto positivamente como negativamente. También la campaña al no, que también sigue siendo como un momento de mucha emoción, que también dan ganas de llorar. Creo que lo más importante es que descubrí en estas imágenes la fortaleza que tenemos, y a pesar de que hemos transitado y vivido momentos súper dolorosos, hay una capacidad súper fuerte de los chilenos y chilenas de salir adelante y de pensar siempre el futuro. Yo creo que se van a sentir conectados también con ese sentimiento que la motiva a sentirse chilena. En 1 hora y media podemos ver 30 años de registro de historias de personas, de gente que vivió la dictadura, que vivió la transición a la democracia. Para jamás olvidar nuestro pasado, porque estamos condenados a repetir. Y por eso, como documento histórico, es muy valioso y muy necesario. Gracias a Miradoc por la invitación, y desde este 7 de mayo no se pierdan La vida que vendrá en cines a lo largo de todo Chile. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl. Aquí, todas las voces tienen lugar. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea.